Bien, continúo con el análisis formal de las poesías de Antonio Machado, 29 y 44. Estábamos hablando sobre las palabras graves, ¿sí? Todos los versos con 8 sílabas, en este caso, terminan con una palabra grave. En ese caso, contamos la cantidad de sílabas y listo. Pero cuando tenemos un verso que termina con una palabra aguda, y se las voy a pintar con rosado ahora, vamos a ver que hay muchos versos en esta poesía que terminan con palabra aguda. Más, andar, atrás, pisar, mar. Son todas palabras agudas, fíjense. Y, oh casualidad, coinciden con los versos que tienen 7 sílabas. Bueno, hay un temita con el acento, ¿sí? Cuando nosotros, y vuelvo a lo musical de esto, cuando nosotros leemos o recitamos esta poesía, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Esto que yo estoy marcando con mis manos es el pulso musical, ¿sí? Que en este caso coincide con las sílabas. Caminante, no hay, perdón, caminante son tus huellas, fueron 8 golpecitos. El camino y nada más. También son 8 golpecitos. Pero mi última palabra no estuvo en el último golpe, estuvo en el séptimo golpe. El camino y nada más. ¿Por qué hice un golpe más? Porque cuando nosotros recitamos, guardamos el lugar para la sílaba que falta. En la música, si alguien de ustedes sabe música, ahí en vez de tener una negra tendría una blanca. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando hablamos guardamos el espacio para la sílaba que nos está faltando. ¿Por qué la sílaba que nos está faltando? Porque dijimos que tenemos que tener 8 sílabas y sin embargo tenemos 7. ¿Por qué tenemos 7? Porque nuestro verso termina con palabra aguda, ¿sí? La palabra aguda, el acento en la última palabra, en la última parte de la palabra, en la última sílaba, nos obliga sin quererlo a dejarle el espacio para la sílaba que falta, ¿sí? Si tenemos 7 sílabas, necesitamos tener 8. Sin quererlo, automáticamente hacemos de dejar el espacio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que en realidad tenemos 7 sílabas, pero el lugar que nosotros guardamos es para 8. Entonces, tenemos 7 sílabas más una. ¿Llegan a ver que lo agregué con lapicera naranja? 7 sílabas más una. ¿Qué significa? Que en realidad tenemos 8. ¿Sí? Hay 7 sílabas escritas, pero en la práctica, en lo musical, el espacio es para 8. Regla general es que cuando el verso termina en palabra aguda, se le suma una sílaba. Entonces, lo que tenemos es 7 más 1. ¿Sí? Lo mismo pasa en se hace camino al andar. Como es una palabra aguda, también le sumamos una sílaba, 7 más 1. Lo mismo, y al volver la vista atrás, otra vez tengo palabra aguda, otra vez sumo una sílaba. Se ha de volver a pisar, otra vez palabra aguda, otra vez sumo una. Si no estelas en la mar, otra vez palabra aguda, otra vez sumo 1. Entonces esto nos quedaría así, si logran ver. ¿Sí? Tenemos entonces 8 sílabas, 7 más 1, 8, 7 más 1, 8, y así sucesivamente. ¿Sí? Eso pasa en todas las poesías cuando un verso termina en palabra aguda. Se le suma una. ¿Sí? Y aquí vienen más reglitas. Si termina en palabra grave, no se suma nada. Se cuentan las que ya hay. Se cuentan tal cual. Pero cuando tenemos un verso terminado en palabra esdrújula, ¿qué puede pasar? Como nos sobraría una sílaba, la tenemos que descontar, ¿sí? Cuando es palabra esdrújula, se resta una sílaba. No vamos a ver ningún ejemplo de esto, pero tienen que saber que ocurre así. Por supuesto les voy a dejar el archivo de esto, pero se los quiero mostrar.
Entonces, cuando termina en palabra aguda, se suma una sílaba. Cuando termina el verso en palabra grave, no se suma nada. Y cuando el verso termina en palabra esdrújula, se resta una sílaba. Y acá tenemos nuestra métrica completamente analizada. Ustedes después van a tener que hacer lo mismo con la poesía 44. Paso a la rima, ¿sí? Bien, repaso un poquitito. ¿A qué le llamamos rima? Le llamamos rima a la coincidencia de sonidos entre el final de dos versos, ¿sí? Dos o más versos. ¿Desde dónde? Desde la última vocal fuerte. Venimos hablando de las vocales fuertes y de los acentos ya desde hace un ratito. Va a ser fácil encontrarlo. Pregunto, así auditivamente, ¿esta poesía tiene rima en todos los versos como cultivo una rosa blanca? Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Y qué clase de rima tengo? ¿Tengo una rima consonante? Bueno, hay que repasar estos conceptos de la clase de hace 2 clases, ¿no? Bien, lamentablemente como no tenemos el intercambio cara a cara y yo no puedo escuchar las respuestas de ustedes, les voy a tener que dar las respuestas yo. No es lo que más me gusta en la vida, me gusta escuchar primero, a ver si deducen ustedes solitos, pero bueno, es lo que tenemos. Esta poesía no tiene rima en todos los versos. El romance, ¿sí? Este tipo particular de poesía, no tiene rima en todos los versos, sino que tiene rima en los versos pares. ¿Saben algo de matemática, no? ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. ¿Sí? Entonces, este tipo de poesía solo va a tener rima en los versos pares. Fíjense que tengo caminantes son tus huellas, verso 1. El camino y nada más, verso 2. Los voy a numerar, ¿sí? Para que ustedes puedan visualizar mejor esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Les puse numeritos ahí al principio. ¿Cuáles son los pares? Los que están pintados en rosa, ¿sí? Los voy a pintar también. El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Se los muestro. Ahí está. ¿Sí? Los que están pintados con rosa son los versos que van a rimar entre sí. ¿Qué clase de rima? Bueno, ya no es una rima consonante en la que coinciden todos los sonidos, sino que es una rima asonante en la que solo coinciden, repasen el concepto, solo coinciden las vocales, ¿sí? Voy a marcarle la rima y se los voy a mostrar. Entonces, el camino y nada más, la vocal tónica es la A de más. La voy a marcar. Se hace el camino al andar y al volver la vista atrás se ha de volver a pisar este lazo en la mar, ¿sí? A ver si logran verlo, lo hice con marrón, no sé si es muy práctico. Fíjense acá, ¿sí? Como marqué con marrón la parte que rima, que sería en este caso son las últimas 2 letritas, ¿sí? Una vocal, la vocal A, siempre, y una consonante. Es una rima imperfecta, es la rima asonante en la que solamente coinciden las vocales. ¿De acuerdo? Bien. Y fíjense que, como es una rima asonante y todas son iguales, no hace falta que le ponga si es A, si es B, si es C o qué cosa es, porque todas son con A. ¿Sí? La única letra que coincide todas las veces es la letra A. Así que en este caso ya estoy lista para hacer el resumen de la poesía, el resumen del análisis. Se los voy a hacer en forma oral y después sí les voy a dejar una fotito para que lo tengan por escrito para verlo más fácil. Diríamos entonces que la estructura de esta poesía es la siguiente. La poesía 29 del autor Antonio Machado está formada por una tirada, no es una estrofa, por una tirada de 10 versos octosílabos,
o sea, versos de 8 sílabas, 10 versos octosílabos, de rima asonante en los versos pares. Y eso sería todo. ¿Sí? Es toda la información que tenemos y nos alcanza para saber cómo está formada. Entonces, la definición de romance de este tipo de poesía es esta. Es una poesía muy simple, ¿sí? Es tirada indefinida de versos octosilábicos con rima asonante en los versos pares, ¿sí? Esa sería la definición de romance, ¿de acuerdo? Voy a interrumpir este video acá. Por favor, completen el análisis que hicimos y completen el análisis de la poesía 49, los otros 4 versos, con resumen incluido, por favor, ¿sí? Y pónganlo, ténganlo en su carpeta y me envían una fotito o un escaneo de este material. Voy a pasar en el próximo video a trabajar con el análisis estilístico de la poesía.